Y a una pregunta como básica, pero ¿cómo llegó el café a Colombia y cuál fue su impacto en la imagen, en poniendo a Colombia en el mapa económico e internacional? Bueno, básicamente el café Colombia entra a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, entra por la región de Santander, en el nororiente del país, y posteriormente va a tener sus nichos más importantes de producción en Antioquia. Permite la expansión, digamos, ya abriendo el siglo XIX, permite además la expansión de lo que se llamó la colonización antioqueña en el occidente del país, en lo que es ahora lo que conocemos como el Viejo Caldas, que son básicamente los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas, y que incluso va a tener una línea de expansión hacia el sur, digamos, entre la cordillera central y la cordillera oriental, surcando, digamos, el valle del río Cauca, en especial en el departamento del Valle, hasta la zona del municipio de Florida, que incluso también tiene una migración indígena, NASA, países a principios del siglo XX, que precisamente el café les permite una introducción en el mercado de una manera distinta a otros productos, digamos, de producción agropecuaria, y en la vertiente oriental también, digamos, del departamento del Valle. En el caso de Cundinamarca también es una zona de producción cafetera muy importante, en especial, digamos, hacia el suroccidente del departamento. Pero igual, si ustedes se dan cuenta, igual que lo explicaba con el departamento del Cauca, a nivel de todo el país hay un anillo, digamos, que va a circundar el departamento el país, y que desde ese anillo que circunda el país uno puede localizar precisamente los niveles de producción, digamos, o las zonas de producción cafetera, que en muchos casos son digamos, pequeña y mediana producción, lo que no quita que también hay grandes, digamos, haciendas, pero lo más interesante de la producción del café es que precisamente lo que tratan de hacer en muchos casos, digamos, las empresas que están y los hacendados que están alrededor de la producción cafetera, es no interesarse tanto en la cooptación, en la captura, digamos, de recursos cafeteros, sino de las zonas de producción de las tierras, sino que estaría, digamos, mucho más ligado digamos, al control del comercio del café, es decir, a través de la compra del grano, a través de las trilladoras, a través, digamos, de todo el proceso de intermediación en la producción cafetera. Ahora, eso no quita que la violencia también, de nuevo, haya sido muy importante en zonas de producción cafetera. Es decir, si uno analiza el periodo de la violencia de la década de 1950, 40 hasta la década de 1960, uno lo que ve es que las curvas de producción de café, la cosecha del café, uno las puede traslapar con las zonas, con los momentos de mayor violencia, y va a encontrar que están asociados. O cuando uno ve, por ejemplo, mapas como el del departamento del Tolima, se va a encontrar que precisamente la zona cafetera va a corresponder en muchos casos a la zona donde hay masacres durante el periodo de la violencia, porque precisamente en muchos casos son, digamos, directa o indirectamente, los empresarios del café los que están ligados a la violencia, digamos, relacionada con la producción cafetera. Mm. ¿Y puede profundizar en la organización y unionización y creación del Congreso Cafetero y cómo se unieron todos los cafeteros por todo el país? Bueno, el tema, digamos, el tema, digamos, de la Federación de Cafeteros Nacional de Cafeteros, es muy importante. En principio, la Federación de Cafeteros estaba formada por digamos, grandes empresarios,
grandes, incluyendo personas, sujetos como Mariano Ospina Pérez, que fue presidente de Colombia entre 1946 y 1950 y que pertenece, digamos, a las familias de la élite colombiana ligadas a la producción cafetera desde Antioquia, y que lo que trataron de hacer es precisamente generar, digamos, un gremio, ¿cierto?, que pudiese competir y pudiera hacer un contrapeso sobre todo a los compradores de café de Estados Unidos. Entonces era la manera de cohesionar y de generar unas reglas y una organización interna dentro del país que permitiera precisamente el limitar, digamos, todos el control, el monopolio que pudiese tener estas empresas, estos empresarios extranjeros. El asunto es que finalmente, con la finalización del pacto de cuotas a finales de la década de los 80, en buena parte, digamos, manejada o manipulada por los compradores norteamericanos, termina cayéndose el pacto, y cayendo el pacto cafetero, se caen los precios del café a nivel mundial y viene toda la crisis del café en la década de 1990, que fue la que en buena parte obligó a, digamos, una reconversión en muchas zonas en términos del tipo de café que se producía. Entonces, por ejemplo, vino el tema de producir cafés especiales, por ejemplo, café gourmet. En otros casos vino incluso la diversificación en términos económicos, de dedicar, por ejemplo, en la zona del Quindío, enfocarse, por ejemplo, en el turismo y no tanto o no solo en la producción cafetera, pero además digamos, uno de los inconvenientes que tiene la producción del café, y es que normalmente lo que obedece es a ciclos. Entonces hay un momento en que caen los precios del café por una sobreproducción, y la sobreproducción regularmente procede de un momento, de un ciclo previo de 4 o 5 años antes, donde hay un pico de producción de precios del café. Al elevarse los precios del café, entonces lo que hacen muchos campesinos es sembrar más café, pero después hay normalmente un proceso de eso, digamos, un momento de sobreproducción 5 años después, que viene la caída. Ahora, eso no solamente obedece a ciclos, digamos, de carácter local, sino que está muy relacionado con otros niveles, con otros, digamos, factores. Por ejemplo, en el caso de la producción de Brasil, entonces normalmente, históricamente, las heladas en Brasil o el control del stock que tienen Brasil sobre los grandes volúmenes de producción es lo que genera también las caídas o las subidas de los precios del café. Pero, de nuevo, también en la medida en que se cae el pacto de cuotas, digamos, el mercado quedó mucho más libre, menos, digamos, ligado a la regulación que podía generar los países productores, y en negociar, digamos, en la capacidad de negociación directamente con los empresarios norteamericanos, que siguen siendo, pues, los grandes compradores de café. Ahora, lo que ha hecho también la federación es eso, tratar de continuar como controlando hasta donde es posible el mercado, y en especial, digamos, generando otro tipo de iniciativas empresariales, por ejemplo, como Juan Valdez, es decir, con esta ya no solamente una marca digamos, con la imagen no solamente de los productores cafeteros, sino realmente generar toda una empresa alrededor de la producción de café, de la expansión de tiendas, pero también de toda esta expansión de productos de mercadeo alrededor de la imagen de Juan Valdez. Entonces, digamos, esa es la importancia de la federación a grandes rasgos, aunque de nuevo hay que tener en cuenta que, si bien es una organización amplia que incluso va a tener una cosa muy particular, que es, por ejemplo, tienen una cédula cafetera, es decir, hacen elecciones, tienen la importancia de los comités desde el nivel municipal, departamental y nacional. Eso es muy importante, digamos, porque genera esta idea, digamos, de una democratización del gremio y de las decisiones que se toman alrededor del gremio. Incluso esta idea de que el Juan Valdez, por ejemplo, las tiendas son las tiendas de los caficultores colombianos, pero que al mismo tiempo efectivamente siguen existiendo también grandes productores, grandes propietarios, que son los que además tienen como mayor incidencia en muchos casos en la toma de decisión a nivel empresarial. Y al nivel cotidiano,
digo, el día a día, cómo impactó la creación de la Federación Cafetera a los cafeteros. Bueno, digamos, uno de los temas fundamentales para el productor a nivel digamos, la producción agropecuaria en Colombia es que se garanticen unos precios piso, es decir, que sepa el productor que se va a embarcar en producir algo y que se le van a garantizar unos precios mínimos. Realmente de los pocos gremios que puede garantizar eso en Colombia es precisamente la Federación de Cafeteros digamos el gremio cafetero, en el sentido de que cuando se han caído los precios del café, hay un fondo nacional que es un fondo el fondo cafetero, que es el que permite precisamente que se pueda cubrir a través de subsidios la caída de los precios del café, que normalmente se supone que esos recursos provenían de los momentos de bonanza cafetera, aunque en los últimos años precisamente se ha tenido que apelar a otros fondos, y que incluso en años recientes se han producido movilizaciones de los productores de café, incluyendo paros y bloqueo de vías y demás, demandando precisamente el que se cubran esos subsidios, porque además hay un problema, digamos, que se le ha presentado al productor en Colombia, y es que en los últimos años lo que ha habido es una especialización de nuevo en cafés especiales, en café gourmet, y en muchos casos el café que se está consumiendo en Colombia es café importado. Entonces el café para el consumo es café importado de baja calidad, ¿cierto? Que por ejemplo de Ecuador, y si no estoy mal hasta de Vietnam, y lo que se exporta son cafés de alta calidad. Entonces también eso genera, digamos, desequilibrios en el sentido del suministro de café para Colombia. Hay una idea, digamos, una discusión alrededor de la soberanía alimentaria, si se quiere, en esta dimensión, y también en el sentido, digamos, de la manera como se organiza el mercado y esa relación entre los grandes productores y los pequeños y medianos productores, y entre estos además con las personas que manejan el mercado cafetero. Bueno, y yo leí que la Federación Cafetera también ha creado muchos programas para los niños de los cafeteros. El comité, digamos, la Federación de Cafeteros, de nuevo, es una especie como de paraestado en Colombia. Es decir, si uno ve, por ejemplo, cuando se da el terremoto del año 1999 en la zona cafetera, en el centro del país, centro-occidente del país, en buena parte quien se encarga de la reconstrucción de la zona cafetera, por ejemplo, en vivienda rural, en la construcción de escuelas y colegios, en la reconstrucción de vías, de acueductos y demás, es precisamente la Federación Nacional de Cafeteros. Es decir, se trata de una organización, una institución que no solamente está pendiente, digamos, directamente del mercado cafetero, sino que crea una especie de ciudadanía paralela en Colombia, ligada al suministro de servicios en todos estos niveles, a nivel educativo, de programas de salud, de programas del suministro de servicios públicos y demás. Por eso es tan interesante, digamos, la manera como uno puede ver, digamos, las diferencias en Colombia entre las zonas de producción cafetera consolidada, donde el impacto de la federación y de los comités departamentales y municipales es fuerte, frente a otras, digamos, zonas que tienen tipos de producción distinta. Ahora bien, también es interesante que por lo menos desde la década de los 70 la Federación de Cafeteros ha promovido la diversificación en la producción. Es decir, porque también lo que genera la producción de café es una alta dependencia del mismo café. ¿Por qué? Por una cosa sencilla. Si yo produzco café y con esa mano de obra familiar y con esa área que yo estoy produciendo, el café me permite comprar la carne, el arroz, lo que yo necesite, entonces la gente no acudía a otro tipo de productos. En cambio, en el momento en que se da la crisis cafetera, pero vuelvo,
incluso desde los 70 se está hablando de la diversificación en la producción de café. Eso lo que hace es que sean menos sensibles a la caída de la producción, porque uno de los problemas grandes es el problema de los monocultivos. Cuando los monocultivos lo que generan es una alta dependencia precisamente de un producto, y en el momento en que se da la caída del producto, entonces se da la caída del nivel de vida de las comunidades que dependen del producto. ¿Y qué me puede decir sobre el método de agricultura de las tres hermanas? No tengo ni idea de dónde está hablando. ¿No? Ah, bueno, muchas gracias. Listo, muchas gracias.